Se me olvidó cerrarle. Aquí a la puerta esta. ¿No? Dios les bendiga, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este estudio. Vamos a dar inicio a lo que tenemos programado para este día. Este día estamos por iniciar la oferta número 2 que Satanás hizo al Señor Jesucristo en el desierto. Ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos leyendo lo que pasó con Jesús después de que se bautizó. Fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado por Satanás. Hay 3 tentaciones significativas que enumeran todas y cada una de las tentaciones que tuvo Jesús por parte de este enemigo de las almas. Vimos la primera, que fue acerca de pues saciar su hambre, ¿verdad? Saciar su hambre es la primera oferta que vimos la semana pasada. Hoy en esta semana, en este día, vamos a ver la oferta número 2. Vamos a hacer la pregunta necesaria. Jesús contrarrestó las ofertas de Satanás. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a leer, por favor, Mateo 4, del 5 al 7. Mateo 4, del 5 al 7, por favor, para entrar en materia con la oferta número 2. Mateo 5 al 7 del capítulo 4 dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esa fue las palabras del diablo. El Señor Jesucristo en el versículo 7 le contesta: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí en estos versículos, amados, encontramos la segunda oferta, o la oferta número 2 que Satanás le hace a Jesús. Otra vez le vuelve a decir: si eres el Hijo de Dios. ¿Verdad? Si eres el Hijo de Dios. Y la tentación dijo: échate abajo. Dice el versículo 5, empezando con el versículo 5 y luego vamos al 6 y luego al 7. El versículo 5 dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué podemos decir de este versículo? Bueno, este versículo habla de la santa ciudad. Sin duda, amados, se refiere a Jerusalén. En el tiempo de Jesucristo, Jerusalén era la ciudad santa. Ahora, en el sentido simbólico, siempre se maneja la Jerusalén celestial como la ciudad santa o la Sión celestial. Era la ciudad de Dios. Era donde estaba el templo de Dios. También el versículo 5 del capítulo 4 habla del pináculo, ¿verdad? Y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo, hermanos. Un pináculo es una palabra proveniente del latín pináculos. Un pináculo es un elemento arquitectónico, constructivo y decorativo que se utilizaba en la arquitectura gótica. Cuando hablamos de arquitectura gótica, amados, es una forma de construcción que existe desde hace muchos siglos. Así de que este pináculo posee forma de pilar y está rematado regularmente en su parte superior con una figura piramidal, o sea, una figura en forma de pirámide. O también puede ser cónica, ya sea forma piramidal o cónica. Esta información la encontré en la página de internet cuando puse pináculo. Ahora, el pináculo del templo, hermanos, tenía
aproximadamente 180 metros de altura. El pináculo del templo tenía aproximadamente 180 metros de altura. Es Flavio Josefo quien decía o dice en sus escritos que en ese lugar había peligro de sufrir un vértigo mirando desde arriba hacia el torrente. El pináculo del templo es considerado como un lugar especialmente alto. Desde ahí se ve abajo el torrente, Cedrón, el Monte de los Olivos. La vista, dice Flavio Josefo, es preciosa. También llama la atención cuando se ve desde Getsemaní y avanzando desde el torrente Cedrón se ve el final de la imponente muralla del templo y se ve al final de la imponente muralla del templo. Este comentario es dice, se lo achacan a Flavio Josefo, aunque yo lo tomé de una página de internet. Es Flavio Josefo también quien habla de uno de los siervos del Señor, Santiago. Muchos confunden a Santiago porque uno de los hermanos del Señor Jesucristo se llamó Santiago y dos de los apóstoles de Jesucristo eran Santiago. Jacobo, Santiago es uno, Jacobo y Santiago es nombre intercambiable. Entonces hay mucha confusión, especialmente por la creencia católica de que Santiago, el hermano del Señor, no era su hermano, sino que era su primo hermano, y luego aparte lo confunden fácilmente con un apóstol, cuando realmente Santiago, el apóstol, era otro. Había un Santiago menor y había un Santiago que no era el menor. Había dos Santiagos como apóstoles. Pero bueno, el nombre de Santiago era muy común en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles. Pero por eso hablo yo mejor de uno de los siervos del Señor, ya sea uno de los apóstoles o ya sea el hermano del Señor, no sé. Fue arrojado desde ahí, es lo que cuenta la tradición. Y se cuenta que alguien a quien se le ha arrojado desde ese lugar llega a sobrevivir, es rematado a pedradas, ¿verdad? Eso es lo que escribe también Flavio Josefo, según un dato tomado de un blogspot. De este blogspot se llama Un sacerdote en la Tierra Santa, hablando acerca del pináculo. Así que, amados, teniendo esta información acerca de la Santa Ciudad y del pináculo y de las características del pináculo, nos damos una idea mejor cómo fue la llevada o cómo es que al estar ahí Jesús en ese lugar podía ver la parte de abajo. En Mateo 4:6, aquí está la proposición de Satanás. Note por favor la proposición, es una proposición muy interesante. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjense bien ahí cómo Satanás usa la frase porque escrito está. A sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuál es la respuesta, hermanos, anterior del Señor Jesucristo al diablo? ¿Se acuerda del versículo 4 de Mateo 4? Cuando el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Jesucristo usó escrito está porque Él conocía las Escrituras, sabía las Escrituras, estaba empapado de las Escrituras. Nosotros en eso pudimos ver la necesidad, la urgencia que tiene cada cristiano de empaparse de las Sagradas Escrituras para que no le cuenten, para que no le digan, para que no le cuenten mentiras. Si uno lee las Escrituras y va entendiendo, eso es una carrera con paciencia, pero se logra, llega usted a entender y ya no hay tal cosa de que como que viene alguien y lo engaña. Así de que cuando
el Señor Jesucristo usa la frase escrito está, ahora el diablo, usando de una artimaña y de una astucia, échate abajo, le dice a Jesús, porque escrito está. ¿Te fijas? Jesús le dijo escrito está, ahora Satanás también le dice porque escrito está. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Era un momento muy propicio y Satanás pensó que podía derrotar a Jesús en la situación en que la humanidad de nuestro Señor se encontraba. Estaba debilitado por la falta de alimento, tenía hambre y era un momento frágil en cualquier ser humano, porque en esos momentos pues uno puede fácilmente resbalarse o caer de la gracia. Así de que Satanás le profiere este versículo, o al menos 2 versículos, que él conoce de las Sagradas Escrituras. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con tu pie en piedra. ¿Verdad? Lo que nos enseña esto, hermanos, es la importancia de estar siempre preparados para dar respuesta con mansedumbre y paciencia a todo el que demande razón. El diablo le cita la palabra de Dios. Otra vez, perdón la insistencia, pero es necesario, le dice escrito está. Y esto sirve para enfatizar que el tentador conoce la Escritura, porque sí le cita la Escritura, hermanos. Aprendamos que si le cita Biblia al falso, él va a tratar de contestar con Biblia. Debemos de conocer el significado de las palabras de Dios, porque ahí es donde el falso hierra, dando un significado erróneo. Conozcamos el contexto, conozcamos las figuras de retórica, conozcamos los modismos, conozcamos todo aquello que compete a la buena interpretación de la palabra de Dios. Hay reglas para la buena interpretación. Pero se puede dar una buena interpretación, una interpretación correcta. Porque una de las reglas principales en el estudio de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no debe de contradecir la palabra de Dios. Todo lo que dice la Biblia, hermanos, no debe de contradecir la Biblia. O sea que toda la palabra de Dios, como palabra de Dios, es perfecta y está en armonía. Pero el ser humano viene y con sus ideas y filosofías encuentra mucho tropiezo al estudiar la palabra de Dios. Por eso es necesario tomar en cuenta estas reglas. El contexto, saber cuándo se está usando figurativamente el lenguaje, ¿verdad? Conocer los modismos para entender mejor por qué está diciendo esta palabra, que le quiere decir esto, pero está usando otra palabra diferente a la que yo conozco. Y todo lo que compete a la buena interpretación de la palabra de Dios. Esto se le nombra la hermenéutica. Se le nombra hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que se encarga de interpretar los textos sagrados. Ahora, preguntémonos, ¿verdad? Cuando estemos con una persona que trae una falsa doctrina, ¿qué propósito tiene esto que estoy leyendo? Es el propósito que se le está dando a lo que... O sea, lo que yo estoy leyendo tiene un propósito. ¿Cuál propósito es? Ahora que ya sé el propósito, ¿ese es el propósito que se le está dando? O sea, ¿qué propósito tenía Satanás de citarle a Jesús la Escritura? ¿Es el mismo propósito que Dios tuvo al hacer esa Escritura? Interesante, ¿no? Preguntémonos qué propósito, busquemos el fin divino, busquemos qué propósito tiene Dios, cuál es el fin divino, y no busquemos el de la humanidad o el del maestro o el de pseudo pastor, etcétera, sino más bien
busquemos el significado que Dios le está dando a esa palabra. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque las palabras que Satanás está citando se encuentran en el Salmo 91. Y ese Salmo 91, hermanos, todo el Salmo 91 es un salmo de confianza. Es un salmo de confianza. Dios, por medio de ese salmo inspirado, da confianza tanto al compositor como a quienes lo oigan o lo lean. Es un salmo de confianza. Satanás arranca 2 versículos de ahí y le dice a Jesús, escrito está. Y los versículos que Satanás arranca, si usted abre su Biblia ahora, en Salmo 91, por favor, y ve, por favor, versículo 11 y 12. Salmo 91, versículo 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Se fija? Entonces aquí la pregunta, nosotros, si fuéramos nosotros los que estuviéramos recibiendo estas palabras por parte del diablo, la pregunta obligada es, ¿qué significa el Salmo 91? ¿Qué significan estos 2 versículos? Y otra vez, vuelvo a decirle, cuando uno lee todo el Salmo 91, uno se da cuenta de que es un salmo donde Dios está dando confianza al escritor, que es el compositor, y a quienes van a oír ese canto y a quienes leen ese canto. Si son servidores de Dios, si son personas que están caminando con Dios, reciben aliento, porque es un salmo de suma confianza. Mientras que el propósito del diablo no es el propósito de Dios, el propósito divino, el propósito de Dios es dar confianza a sus siervos. Un siervo de Dios, amados, no busca ver, fíjense bien, un siervo de Dios, un creyente, un fiel, no busca ver, a ver si es cierto que Dios me va a ayudar. Imagínense, a ver si es cierto que Dios me va a ayudar. Eso, hermanos, es poner a prueba a Dios. El siervo de Dios, hermanos, simple y sencillamente sirve a Dios por fe, sabiendo que de alguna forma u otra el Señor le va a proteger, manteniendo su promesa sin cambios. La promesa de Dios está guardada, reservada en los cielos, cuidada por la Trinidad. Y es incontaminada, inmarcesible, inmarchitable y todas estas cosas que son significativo de que no cambia, no varía, no se va a echar a perder. Así de que el siervo de Dios no busca ver, a ver si es cierto que Dios me va a ayudar. El siervo de Dios vive por fe, sabiendo que de alguna forma u otra el Señor le va a proteger, manteniendo la promesa que ha hecho sin cambio alguno. Fíjese, un ejemplo claro de un siervo de Dios que no puso a prueba a Dios. Si este siervo de Dios hubiera sido tentado por Satanás y Satanás hubiera ganado, este siervo hubiera dicho, háganme lo que quieran, que al cabo Dios me va a proteger. O no les tengo miedo, mátenme a pedradas. Este siervo al que me estoy refiriendo, hermanos, es Esteban. Esteban predicando la palabra de Dios. Esteban fue muerto a pedradas por aquellos que no querían escuchar la verdad. Él hizo su trabajo, él hizo su servicio a Dios. Él no pensó en que eso no le iba a traer problemas, sino sabiendo que le iba a traer problemas al predicar la palabra de Dios, confió en que Dios le perseveraría fiel hasta el final y que su premio sería dado en el cielo.
Esto es, si él soportaba hasta el final. Si usted quiere leer acerca de Esteban, yo le invito a que lea desde Hechos capítulo 6, versículo 8, Hechos capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 7, todo el capítulo. Ahí está la situación de Esteban. Esteban es el primer mártir que registra la Sagrada Escritura después de nuestro Señor Jesucristo. Así que es interesante hasta este momento. Hemos visto el versículo 5, hemos visto el versículo 6 de Mateo 4. Ahora vamos a ver el versículo 7, que es la respuesta que el Señor Jesucristo le da a Satanás. ¿Cómo responde Jesucristo, nuestro Señor, a la oferta número 2 que le hace el diablo? Versículo 7, por favor. Escrito está, otra vez el Señor Jesucristo cita, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mientras que Satanás está citando la Escritura fuera de contexto, buscando sus propios propósitos y no los propósitos de Dios, Jesucristo ahora le está citando Escritura dentro de los propósitos de Dios. Y esto me da puerta para decirles, amados, que el Señor Jesucristo, por estas palabras que profiere, nos recuerda que Dios ha sido probado muchas veces en el trayecto de la historia. Gente le ha probado de una y mil formas. Personas le han puesto a prueba a Dios. Han tentado a Dios. Pero Él no tienta ni se deja tentar por nadie. Pero el ser humano terquea en eso. Un caso muy sonado, hermanos, y un caso muy, muy famoso en las Sagradas Escrituras. Es un caso clásico. Pero hubo cientos de casos, si no es que miles de casos en las Sagradas Escrituras que el Señor fue tentado por su gente. Dice la Escritura, hablando de un lugar específico, hay un lugar que se llama en las Sagradas Escrituras, se llama Masá. Termina con H. Masá. Ese lugar, amados, cerca de Horeb. Recuerde el monte Horeb, donde los hijos de Israel tentaron a Dios. ¿Cómo tentaron a Dios? Cuando dudaron de su presencia con ellos. Cuando ellos necesitaban agua. Y fue cuando surgió el agua, cuando Moisés golpeó la roca. Mire, vamos a leer el texto, por favor. Abra su Biblia ahora en Éxodo 17, versículos del 3 al 7, por favor. Éxodo 17, versículos del 3 al 7. Así que el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Una prueba muy, muy clara que hizo el pueblo de Dios, ¿verdad? Dudando.
inyectando a la demás gente la duda de si Dios estaba realmente con ellos o no. Entonces, amados, la segunda oferta de Satanás tiene que ver con tentar a Dios. ¿Qué significa tentar a Dios? Por lo que hemos visto, es dudar de Dios. Dudar de Dios. Es como... Usted sabe lo que pasa en muchas empresas, compañías, en escuelas, colegios, universidades, en lugares donde hay algunas personas o muchas personas adentro. Bueno, por ley se les exige que estén listos para cualquier siniestro. ¿Verdad? Por ejemplo, un incendio, o también cuando entra alguien disparando contra quien sea, que usted sabe que en Estados Unidos eso se repite mucho y se ha visto mucho. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para estar preparados? Bueno, se hacen simulacros. El simulacro es un ejercicio como para probar si estamos listos o no para el momento del siniestro, para el momento de la prueba. Es correcto. Debemos de estar listos y debemos de estar constantemente probando para ver si estamos listos. Es como si cuando vamos a hacer un trabajo y necesitamos usar una herramienta. Si la herramienta está defectuosa o si la herramienta está dañada, si está oxidada, no sirve. Entonces, la encomienda sería revisar nuestra herramienta, nuestro equipo, para estar listos para el trabajo que vamos a realizar. Y no estar apurados en el momento de que ya se necesita el trabajo. Es correcto en el trabajo tener revisión de herramientas. Pero, amados, probar a Dios dudando de sus promesas no es correcto. No es correcto. Con Dios no valen los simulacros, hermanos. Con Dios no valen las pruebas. Dios es Dios. Yo soy el que soy, lo dijo claramente en Éxodo, cuando se le apareció a Moisés en la zarza aquella que ardía y no paraba de arder. Yo soy el que soy. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Si Dios no lo dijo, no lo va a hacer. Si Dios dice que tengamos confianza en sus promesas, tenemos que estar probando si Él va a cumplirnos esas promesas. O tenemos que estar torciendo la palabra de Dios cuando Dios nos da promesa de confianza, cuando Dios nos da promesa de que vamos a estar bien al final del camino. Y podemos estar probando mientras llegamos al final del camino para ver si Dios nos responde. ¿Cómo nos responde Dios, amados? ¿Cómo responde Dios a nuestras plegarias, a nuestras súplicas, a nuestras inquietudes cuando tenemos dudas y las ponemos en manos de Dios? ¿Cómo responde Dios? Con su palabra bendita, amados. Él en su palabra nos enseña claramente qué hacer en momentos que no sabemos qué hacer. Y la oración, hermanos, y la lectura son dos cosas que debemos siempre tener en ejercicio. Si nosotros no leemos la palabra de Dios y si nosotros no oramos a Dios, estamos fritos. Ahora, si usted es persona que le gusta leer la palabra de Dios, pero no entiende la palabra de Dios, usted debe de buscar una persona confiable que le ayude. A Dios le place que una persona o que unas personas preparen a otras. Ya sea una o ya sean varias, a Dios le place. Por eso cuando Él planeó las bendiciones para todas las familias de la tierra, previno el hecho de que fueran hombres, que fueran personas
que supieran la palabra para que enseñaran a otros que no sabían. Vemos en el Nuevo Testamento plagado de ejemplos de personas que le predicaron a otras personas. Ni una persona en el Nuevo Testamento fue convertida, fue salva por oír la voz de un ángel, por oír una voz que muchas personas dicen, oí la voz de Dios. Ni una persona fue salva por ello. Hay 2 o 3 casos que yo le puedo citar ahorita de personas que recibieron visitas de personalidades y aún así, para ser salvos, tuvieron que oír a otra persona como ellos. Por ejemplo, cuando a Cornelio vino un ángel y le dijo que sus oraciones y sus limosnas habían llegado a la presencia de Dios, el ángel no le habló palabras por las cuales él iba a ser salvo, sino que el ángel le dijo que enviara a traer a Pedro, para que Pedro le hablara palabras de salvación. Ese es un caso. Otro caso que a lo mejor el de Cornelio no lo ha oído muy bien, pero ¿qué tal el caso de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso va camino a Damasco con el propósito de encontrar poder para hacer más daño a los que se identificaban como seguidores de Cristo. ¿Y quién cree que se le apareció en el camino a Saulo de Tarso? Usted lo sabe. Hechos capítulo 9. El Señor Jesús se le apareció a Saulo de Tarso en el camino. Sorpresa. El Señor Jesús no le predicó el evangelio a Saulo de Tarso. El Señor Jesús ya estaba en el cielo, sin embargo se le apareció a Saulo de Tarso. Él no le predicó el evangelio. Él le dijo, vete a cierto lugar y ahí va a ir a darte lo necesario para la vida eterna un hombre, un discípulo. En este caso fue un discípulo llamado Ananías, el que le predicó el evangelio a Saulo. Saulo obedece el evangelio y después de andar sirviendo al Señor por un rato, su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo, al apóstol Pablo. Lo que quiero resaltar aquí, amados hermanos, es que si no entendemos la palabra de Dios, si leemos la palabra de Dios, si no la entendemos, el medio que Dios tiene preparado para que le hable a usted, para que usted conozca lo que es correcto, persona de confianza que usted debe de conocer. No cualquier persona, persona de confianza. Si usted necesita ayuda y cree que yo soy de confianza con el tiempo que usted me ha escuchado o con el tiempo que tiene de conocerme, puede hacer la pregunta que guste. Yo con mucho gusto le contestaré. Vamos a concluir con esto. Cuando hablamos pues, amados, de la oferta número 2 que Satanás le hizo a Jesucristo, encontramos la respuesta de Jesucristo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ya vimos el ejemplo del pueblo de Dios que tentó a Dios dudando de si estaba con ellos o no. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 16 al 17, dice la palabra del Señor: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que Él te ha mandado. ¿Cuál es el consejo de Dios? No pongas a prueba a Dios. Esa es la palabra que Jesucristo le contestó a Satanás. Escrito está, ¿dónde? En Deuteronomio. No tentarás a Jehová vuestro Dios. Así de que le invito a que medite en esta lectura que hemos hecho, en esta explicación breve. Y si usted tiene alguna duda o comentario, por favor hágamelo saber por medio del mensaje por texto. Con mucho gusto lo contestaré. Si usted, amado hermano o hermana, necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento
Si usted ha oído las últimas lecciones que ha oído de la palabra de Dios y sabe que ha caído de la gracia y quiere hacer arreglos con Dios, es un buen momento. Si usted, amigo o amiga que está escuchando o que va a escuchar o ver este video, por favor, escuche esto. Si usted no ha venido a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de sus pecados. Le agradezco mucho su atención y le pido, por favor, que inclinando el rostro, oremos. Señor bendito y amoroso, agradecemos la vida, la salud y todas las bendiciones que nos das. Señor, suplicamos que bendigas a las personas que están viendo, que están oyendo, y a todos aquellos que van a hacer lo mismo, que tu bendita palabra sea en ellos, Señor. Que esta palabra bendita nos enseñe para saber qué debemos contestar y cómo debemos de contestar, Señor, a aquellos que nos traen palabras tuyas, pero con una forma errónea de aplicarlas. Te rogamos que nos des sabiduría y que nos des entendimiento para poder conocer a los tales y poder contestar con tu bendita palabra, Señor. Por esa razón, Padre, rogamos que nos ayudes a ser animosos en la lectura, en el estudio bíblico, para día con día irnos preparando y capacitando para no caer en una falsa doctrina, en una falsa religión. Aquellos que desean servirte, Padre, ayúdales a hacer arreglos. Si ellos ya se han convertido al Señor, si han oído el Evangelio anteriormente y han venido a Cristo, pero están caídos de la gracia, dales valor para aceptarlo y reconocerlo y pedir la oración y la ayuda de los hermanos. Si hay alguien que no ha venido a Cristo y quiere hacerlo, ayúdale, Señor, a tomar la decisión de arrepentirse y bautizarse para perdón de sus pecados. De todos aquellos que están en contacto, Señor, en estas lecciones, ayúdales, ayuda a sus necesidades, Padre. Si hay enfermos y es tu voluntad, sánales, Señor. Si hay personas que han adquirido el virus del COVID y están sufriéndolo, ayúdales a salir adelante, Padre. Ayuda a los médicos, ayuda a las enfermeras y a todos aquellos que los atienden. Y también rogamos que bendigas y des fortaleza y consuelo a aquellos que han perdido algún ser querido por esta causa o por cualquier otra, Señor. Sé con todos aquellos que están enfermos de cáncer y dale salud si es tu voluntad. Ayuda a los ancianitos, a todos aquellos que están en necesidad y que están padeciendo algunas enfermedades, Padre. Y a los niños, Señor, y a todos aquellos que claman a ti, bendito Dios. Todo pedimos, Señor, y te agradecemos, sabiendo que harás tu santa y bendita voluntad. En el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias por su atención. Es un placer haber estado con ustedes y poderles participar este mensaje breve. Para la siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos con la tercera oferta que Satanás le hizo a Jesucristo. Mientras tanto, Dios le bendiga y ahí estamos en contacto. Gracias por su fina atención.